28 de octubre. Santos Simón y Judas, apóstoles. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Qué vívida escena nos relata San Lucas. Nos parece estar allí, presenciando primero al Cristo orante, al Hijo de Dios en diálogo profundo con el Padre, al Hijo que desde su humanidad adora al Padre. ¿Quién pudiera saber o haber visto algo, aunque sea una fracción de minuto, de aquel Cristo en oración profunda? Imaginamos su rostro iluminado, y no es difícil pensarlo, porque si a Moisés, que era un simple hombre, se le iluminaba el rostro cuando se encontraba con Dios, si santos entraban en profundo éxtasis, ¿qué no sería el Hijo en su encuentro con el Padre? Toda la noche en oración, toda, solo. Al hacerse día busca a sus discípulos, que no estaban muy lejos, todos en la montaña. Y ahí mismo selecciona de todos a 12 y los nombra apóstoles. O sea, serán aquellos a los que enviará en futuras misiones, los que enviará a proclamar al Evangelio luego de su resurrección. Y baja con ellos y los demás discípulos. Hay mucha gente esperándolo. Gran algarabía al verlo descender de la montaña, al ver su alta figura. Jesús era muy alto, y eso lo sabemos por la sábana santa. Medía algo más de 1,80 m, para su época muy alto. Y no puedo evitar de pensar que es gracioso, simpático, qué contraste entre Jesús y Zaqueo. ¿Lo recordáis? El jefe de publicanos de Jericó, que lo vio pasar porque su cabeza sobresalía entre la multitud. Pero como era muy chiquito, fue corriendo hasta treparse un árbol para ver su rostro. Y aquella mirada cambió su vida. Es como cuando nosotros miramos el rostro del Señor en el Santísimo Sacramento. Él cambia nuestra vida. Jesús, en todas partes se pronunciaba su nombre. En todas partes se hablaba de los prodigios que hacía. Ya muchos decían que era el Mesías anunciado y esperado de Israel. Aunque los entendidos, los fariseos y los doctores de la ley lo negaban. Pero allá ellos. Aquí estaban todos, judíos y paganos venidos de la tierra de Tiro y Sidón, para verlo, sobre todo para oírlo. Nadie hablaba como él, nadie tenía su autoridad. Las cosas que decía, les enseñaba a abandonar las apariencias, dejar las vanidades de este mundo, ser pequeños, esenciales, humildes. Les hablaba del reino de Dios. Sus palabras eran verdad, la verdad que iluminaba. Sí, venían a oírlo con gusto y además venían a curar sus dolencias, porque sabían que había hecho muchos milagros. Cuánto entusiasmo generaba este nazareno. Antes como ahora y en todos los tiempos, había varios atormentados por los demonios.
A decir verdad, ahora más que nunca. ¿Qué falta tienen esas pobres almas de ti, Jesús? ¿Qué falta tenemos todos de ti? Los demonios huían ante su presencia. Todos trataban de tocarlo, lo apretujaban porque una fuerza salía de él. El poder del Espíritu estaba plenamente en Jesús. Y ahí, en un segundo plano, están los 12 que acaba de nombrar sus apóstoles. Pocos. Y además uno de ellos lo traicionará. Estos pobres hombres, frágiles, con las deficiencias y miserias que irán mostrando a lo largo del camino, llegarán a ser el fundamento, las columnas de la iglesia, como escribe San Pablo en su carta a los Efesios, que es justamente la primera lectura de hoy. Lo mismo ve San Juan en la revelación que tiene en Patmos, cuando vio la Jerusalén celestial con su muralla, y aquella muralla tenía 12 cimientos, y sobre los cimientos estaban los nombres de los 12 apóstoles. Eso hace el Señor de nosotros si lo seguimos, de esta nada, porque nos ama. Ahora mismo tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles y otras aún más difíciles aparecerán. Pero el Señor nos ama y no nos abandona. Solo exige de nosotros fidelidad y confianza. Dejarlo hacer en nosotros. Él nos dará la fuerza y nos dará todas las gracias necesarias para vencer. Si hoy fue elegido este Evangelio, es porque celebramos la fiesta de los apóstoles Simón y Judas Tadeo. El primero, Simón, era apodado Cananeo o Celote, a veces dice Celota, y el otro, Judas, también llamado Tadeo, era, dice San Lucas, de Santiago. En los evangelios sus nombres aparecen al final de la lista de apóstoles. Bueno, también en el canon romano. La información sobre ellos no es mucha. Sobre Simón sabemos que nació en Caná y que recibió el apodo de Celote, quizás porque había sido miembro de ese grupo antirromano de resistencia, de los celotes. Según la tradición, sufrió un martirio especialmente cruento, sangriento. Su cuerpo fue cortado en pedazos con una sierra. Por eso se le representa con esta herramienta. A Judas, el otro apóstol, el evangelista Lucas, que fue el evangelio hoy proclamado recién ahora, vemos que lo presenta como Judas de Santiago. Los eruditos bíblicos están hoy divididos sobre el significado de esta aclaración. Algunos lo traducen como hermano, otros como hijo de Santiago, o sea, de Jacobo, y existen versiones que lo hacen pariente del Señor, tanto por vía materna como por San José. Mateo y Marcos, en cambio, lo llaman Tadeo, lo que no significa que sea un personaje diferente. En cambio, es un apodo que significa magnánimo en arameo. Según San Juan, en la última cena, el propio Judas Tadeo le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo es que tenías que manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús no le responde directamente, no, sino que va al corazón de la llamada y del seguimiento apostólico. Y dice: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El amor es el vínculo nuestro con Dios. Y ese amor se manifiesta custodiando la palabra del Señor, viviéndola. No es casualidad que la pregunta provenga de Judas. Una respuesta que fácilmente comprendería Judas por su corazón magnánimo. Al igual que Simón, es venerado como mártir, pero desconocemos las circunstancias de su muerte. De lo que sí estamos seguros es que él, como los otros apóstoles, fueron testigos de la resurrección de su Maestro y Señor, y eso proclamaron por el mundo, hasta costarles la vida. Nosotros, como dice San Pablo, estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles, y en ese templo, la piedra angular,
la que mantiene todo en pie, la que es el fundamento de todo, es Jesucristo. Pero, sigue diciendo San Pablo, todos nosotros formamos parte de ese edificio. Somos morada de Dios por el Espíritu Santo. Somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Y en su iglesia, la verdadera y única iglesia, habita el Espíritu. El mismo que hizo de aquellos hombres grandes apóstoles. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.